La lluvia golpeaba los ventanales del juzgado de Santiago con una intensidad que parecía anunciar algo más que una simple tormenta de invierno. Dentro de la sala de audiencias, Valeria Méndez ajustaba nerviosamente el cuello de su blusa gris mientras esperaba que comenzara la audiencia de divorcio. A sus 38 años, había aprendido a ignorar las miradas de desprecio de su pronto exesposo, pero ese día algo en el ambiente le erizaba la piel. Rodrigo Santibáñez conversaba en voz baja con su abogado, un hombre de traje impecable que asentía con expresión seria. Valeria observó el perfil de quien había sido su compañero durante 15 años. Ese mentón que alguna vez le pareció firme, ahora solo reflejaba arrogancia. Esos ojos que juraron amarla eternamente, ahora la evitaban como si fuera invisible. El juez Herrera ingresó a la sala y todos se pusieron de pie. Era un hombre de unos 60 años, de cabello plateado y mirada penetrante, que sugería décadas de experiencia desentrañando mentiras matrimoniales. «Pueden sentarse», indicó con voz firme. «Procederemos con la audiencia de divorcio entre el señor Rodrigo Santibáñez y la señora Valeria Méndez». Mientras el abogado de Rodrigo exponía los términos de la separación, Valeria sintió cómo su mundo se reducía a aquella sala fría y despersonalizada. Habían construido una vida juntos, una casa en Providencia, 2 hijos que ahora estudiaban en la universidad, recuerdos que pesaban como piedras en su pecho. Pero Rodrigo había encontrado algo mejor, alguien mejor, Mónica, una ejecutiva de 30 años con cuerpo de gimnasio y ambición de escaladora social. El abogado de Rodrigo continuaba exponiendo cifras y propiedades cuando Valeria notó que su esposo se inclinaba hacia su representante legal. Las palabras flotaron en el aire, apenas un susurro que el silencio de la sala amplificó como un grito. «Me casé con esta gorda por lástima. Ahora que mis hijos ya están grandes, al fin puedo largarme». El tiempo se detuvo. Valeria sintió cómo cada palabra atravesaba su pecho como esquirlas de vidrio. El juez levantó la vista de sus documentos, su expresión transformándose de neutral a severa en un instante. La secretaria judicial dejó de teclear. Incluso el abogado de Rodrigo palideció. Rodrigo no se había dado cuenta de que el micrófono de la mesa seguía activo. Sus palabras habían quedado registradas en el sistema de audio de la sala, y todos las habían escuchado con una claridad brutal. Valeria apretó los puños bajo la mesa. 15 años de matrimonio, de noches cuidando a sus hijos enfermos, de cenas preparadas mientras él llegaba tarde con excusas cada vez más elaboradas, de ignorar sus comentarios sobre su peso después de cada embarazo. Todo había sido una mentira piadosa, de un hombre que nunca la amó realmente. «Señor Santibáñez», la voz del juez Herrera cortó el aire como un cuchillo. «¿Puede repetir lo que acaba de decir?» Rodrigo levantó la mirada confundido primero, aterrorizado después cuando comprendió su error. Yo no. Tartamudeó, su rostro perdiendo todo el color. «Está grabado, señor Santibáñez», continuó el juez, su tono helado. «Cada palabra que se pronuncia en esta sala queda registrada para el expediente judicial». El abogado de Valeria, Marcelo Fuentes, un hombre de 50 años que había manejado su caso casi pro bono por pura indignación ante la conducta de Rodrigo, se puso de pie con una expresión que mezclaba sorpresa y satisfacción profesional. «Su señoría, solicito un receso inmediato para revisar los términos del acuerdo a la luz de esta revelación». Valeria permanecía inmóvil, procesando el momento. Durante años, había soportado los comentarios pasivo-agresivos de Rodrigo sobre su apariencia, sus sutiles crueldades disfrazadas de preocupación por su salud. Había perdido peso, lo había recuperado, había llorado frente al espejo, preguntándose por qué no era suficiente. Y ahora tenía la respuesta cruda y devastadora. Nunca había sido amada, solo tolerada por conveniencia. «Valeria», la voz suave de Marcelo la devolvió al presente. «Necesito hablar contigo en privado». Se levantó con piernas temblorosas y siguió a su abogado fuera de la sala. En el pasillo, con el rumor de la lluvia como banda sonora, Marcelo la tomó por los hombros. «Esto cambia todo.
Absolutamente todo. Lo que acaba de decir constituye admisión de fraude matrimonial y puede fundamentar una demanda por daño moral. Ya no estamos hablando solo de división de bienes, Valeria. Estamos hablando de compensación por años de abuso emocional. Valeria lo miró, todavía aturdida. Parte de ella quería hundirse en un agujero y desaparecer, pero otra parte, una que había estado dormida durante años, comenzaba a despertar con la furia contenida de una década y media de humillaciones. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Primero, respira. Segundo, confía en mí. Y tercero», Marcelo sonrió con una mezcla de determinación y justicia, «prepárate para que ese imbécil pague por cada lágrima que te hizo derramar». Cuando regresaron a la sala, Rodrigo estaba pálido, sudando a pesar del frío. Su abogado hablaba apresuradamente en su oído, gesticulando con urgencia. El juez Herrera los observaba con una expresión que Valeria no podía descifrar completamente, pero en la que detectaba un atisbo de satisfacción. «Señores», anunció el juez, «dado el giro que han tomado los acontecimientos, suspenderé esta audiencia. Ordenaremos una evaluación psicológica de ambas partes y revisaremos exhaustivamente los términos del acuerdo prematrimonial, si es que existe, y los activos matrimoniales. Señor Santibáñez, le recomiendo encarecidamente que reconsidere su posición. Señora Méndez, tiene derecho a modificar su demanda en cualquier momento antes de la próxima audiencia». Mientras abandonaba el juzgado bajo la lluvia torrencial de Santiago, Valeria sintió algo que no experimentaba en años: esperanza. No la esperanza ingenua de reconciliación, sino algo más poderoso y visceral. La esperanza de justicia, de dignidad recuperada, de una vida donde ya no tendría que pedir disculpas por existir. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su amiga Carolina. «¿Cómo te fue en la audiencia? Estoy en el café de siempre si necesitas hablar». Valeria sonrió por primera vez en meses. Sí, necesitaba hablar, necesitaba gritar, llorar, y luego comenzar a reconstruirse desde los escombros de un matrimonio que nunca debió existir. Capítulo 2. El despertar. El café literario, ubicado en el corazón de Barrio Lastarria, olía a granos recién molidos y páginas viejas. Carolina Vázquez esperaba en su mesa habitual junto a la ventana, desde donde podía observar el ajetreo de la calle Rosal, mientras los transeúntes se protegían de la lluvia persistente bajo sus paraguas multicolores. Cuando Valeria entró, empapada y con el maquillaje corrido, Carolina supo inmediatamente que algo extraordinario había sucedido. Se levantó de un salto y abrazó a su amiga con la fuerza de quien lleva años, siendo testigo silencioso de un matrimonio tóxico. «Cuéntame todo», exigió Carolina, apartando un mechón de cabello oscuro de su rostro mientras le alcanzaba servilletas a Valeria. Entre sorbos de café americano y lágrimas que ya no sabía si eran de dolor o liberación, Valeria relató cada detalle de la audiencia: las palabras de Rodrigo, la reacción del juez, la promesa de su abogado de hacer justicia. «Ese desgraciado», murmuró Carolina, sus ojos verdes brillando con indignación. «Siempre supe que era un cretino, pero esto supera todo». 15 años, Caro. Valeria negó con la cabeza. 15 años siendo su proyecto de caridad. ¿Cómo pude ser tan ciega? No fuiste ciega, fuiste humana. Y él fue un manipulador de primera clase. Carolina tomó la mano de su amiga. «Pero ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información?». Esa noche, en su departamento de 2 habitaciones en Ñuñoa, que había alquilado después de que Rodrigo se fuera con Mónica a la casa familiar, Valeria no podía dormir. Las palabras de su esposo resonaban en su mente como un disco rayado. «Gorda por lástima, gorda por lástima». Se levantó y se paró frente al espejo del baño. La mujer que la miraba tenía el rostro hinchado por el llanto, ojeras profundas y una expresión de derrota que llevaba años cultivando. Pero cuando miró más allá de la superficie, encontró algo diferente, una chispa de rabia que ardía con intensidad creciente. Valeria no era gorda. Había ganado peso después de sus embarazos.
como millones de mujeres. Su cuerpo había creado vida, había nutrido a sus hijos, había soportado el estrés de un matrimonio unilateral. Y Rodrigo la había castigado por ello cada día, con cada comentario velado, cada mirada de desaprobación, cada comparación implícita con mujeres más jóvenes y delgadas. Tomó su teléfono y comenzó a escribir una lista, no de cosas que necesitaba cambiar sobre sí misma, sino de cosas que necesitaba hacer para reconstruir su vida. Conseguir un terapeuta, unirme a un grupo de apoyo, retomar mi carrera de diseñadora gráfica, demandar a Rodrigo por todo lo que legalmente me corresponde, vivir para mí, no para complacer a nadie más. Al día siguiente, Valeria tenía una cita con Marcelo Fuentes en su oficina, ubicada en un edificio antiguo de Providencia. El abogado la recibió con una sonrisa cálida y una carpeta abultada. «He estado investigando», comenzó Marcelo abriendo la carpeta sobre su escritorio. «Rodrigo tiene más activos de los que declaró inicialmente, cuenta bancaria en el extranjero, inversiones a nombre de su madre y una propiedad en Viña del Mar que olvidó mencionar». Valeria sintió una mezcla de incredulidad y furia renovada. «¿Cómo es posible? Yo firmé todos los papeles del divorcio confiando en que era honesto. Por suerte, aún no hemos llegado a la sentencia definitiva. Y con su admisión grabada, tenemos fundamento legal para solicitar una auditoría completa de sus finanzas. Más aún, podemos demandar por daño moral y psicológico». Marcelo se reclinó en su silla. «Valeria, si hacemos esto bien, no solo recuperarás lo que te corresponde legalmente, sino que también enviarás un mensaje claro. Nadie puede tratarte así y salir impune». «Quiero hacerlo», dijo Valeria, su voz más firme de lo que se había escuchado en años. «Quiero que pague por todo». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Valeria comenzó terapia con la doctora Patricia Rojas, una psicóloga especializada en recuperación de abuso emocional. En su primera sesión, Valeria lloró durante 40 minutos seguidos mientras relataba su historia. «Lo que describes es un patrón clásico de abuso narcisista», explicó la doctora Rojas, una mujer de 60 años con una presencia maternal que hacía sentir segura a Valeria. «Rodrigo erosionó sistemáticamente tu autoestima para mantenerte dependiente y agradecida. Te hizo creer que no merecías amor, que eras afortunada de tenerlo a él». «¿Cómo pude permitir que esto pasara?», preguntó Valeria limpiándose las lágrimas. «Porque así funciona el abuso. Es gradual, sutil, y para cuando te das cuenta, ya has normalizado comportamientos que nunca deberías haber aceptado». La doctora se inclinó hacia adelante. «Pero aquí está la buena noticia. Reconocerlo es el primer paso para sanar. Y Valeria, tú ya diste ese paso». En el grupo de apoyo al que se unió, Valeria conoció a otras mujeres con historias similares. Estaba Luz, cuyo esposo la había engañado durante años, mientras la acusaba de ser paranoica. Patricia, cuyo marido la había aislado de su familia y amigos. Andrea, cuyo ex la había dejado en la ruina financiera después de 20 años de matrimonio. Cada testimonio era un espejo que reflejaba diferentes aspectos de su propia experiencia, y cada sesión fortalecía su determinación de no permitir que Rodrigo definiera su valor. Una tarde lluviosa de julio, mientras trabajaba en su computadora actualizando su portafolio de diseño gráfico, sonó el timbre. Era un mensajero con una carta certificada. La abrió con manos temblorosas. Era de Rodrigo, más específicamente de su abogado. Ofrecían un acuerdo generoso para evitar un juicio prolongado, el 60% de los bienes matrimoniales y una suma modesta por compensación. Valeria leyó la carta 2 veces, luego la fotografió y se la envió a Marcelo. La respuesta de su abogado llegó en minutos. «Están asustados. Rechaza la oferta. Vamos a juicio». Valeria sonrió. Por primera vez en 15 años, alguien estaba asustado de ella, y eso, descubrió, era un sentimiento embriagador. Capítulo 3. La verdad sale a la luz. Agosto llegó a Santiago con su frío característico, pero en el corazón de Valeria algo cálido había comenzado a crecer: su amor propio.
Las sesiones con la doctora Rojas continuaban 2 veces por semana, y cada una era una capa más de engaño que se desprendía de sus ojos. «Hoy quiero que hagamos un ejercicio», propuso la doctora en una de sus sesiones. «Vas a escribir una carta a la Valeria de hace 20 años, antes de conocer a Rodrigo. Cuéntale qué le espera, pero también qué aprenderá». Esa noche, Valeria se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río contenido durante demasiado tiempo. «Querida Valeria, conocerás a un hombre que te dirá que eres hermosa, pero sus palabras serán huecas. Te casarás con él porque tendrás miedo de quedarte sola, y él lo sabrá. Te hará sentir afortunada por su atención, y tú creerás que el amor es sacrificio constante. Pero quiero que sepas algo, sobrevivirás. Y más que sobrevivir, renacerás». El caso judicial avanzaba con una rapidez que sorprendía incluso a Marcelo. El juez Herrera había ordenado la auditoría financiera completa de Rodrigo, y los hallazgos eran explosivos. «Valeria, siéntate», dijo Marcelo cuando ella llegó a su oficina una mañana. «Lo que voy a contarte es considerable». Los documentos revelaban que Rodrigo había estado desviando dinero del negocio familiar durante años. La empresa de importación que supuestamente administraba junto a su hermano era, en realidad, mayormente suya, pero había manipulado los papeles para minimizar sus ingresos declarados durante el matrimonio. Estamos hablando de aproximadamente 200 millones de pesos que deberían haber sido considerados activos matrimoniales, explicó Marcelo. Más la propiedad en Viña, las inversiones ocultas, y ahora tenemos testimonios de empleados sobre pagos no registrados. «¿Testimonios?», preguntó Valeria sorprendida. «Resulta que Rodrigo no solo te traicionó a ti. Varios empleados se acercaron después de que se filtrara la grabación de la audiencia. Al parecer, tu exmarido tiene la encantadora costumbre de hablar mal de la gente cuando cree que nadie lo escucha». Marcelo sonrió con satisfacción. «Hay justicia poética en esto, ¿no crees?». Pero el verdadero shock llegó una tarde cuando Valeria recibió una llamada de un número desconocido. «¿Valeria Méndez?», preguntó una voz femenina temblorosa. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Mónica, Mónica Cifuentes». Valeria sintió como el piso se movía bajo sus pies. Mónica, la otra mujer, la razón por la que su matrimonio había explotado, o al menos así lo había creído durante meses. «Necesito hablar contigo», continuó Mónica. «En persona, por favor. Hay cosas que necesitas saber sobre Rodrigo». Se encontraron en un café discreto en Las Condes 2 días después. Mónica era todo lo que Valeria había imaginado. Joven, delgada, con ese tipo de belleza pulida que viene de horas en el gimnasio y tratamientos estéticos. Pero sus ojos revelaban algo inesperado. Miedo. «Gracias por venir», comenzó Mónica, sus manos temblando alrededor de su taza de té. «Sé que esto es raro, que probablemente me odias y lo entiendo, pero necesitas saber la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Valeria, su tono más curioso que hostil. «Rodrigo no me dejó porque me ama, me tiene como su nueva». «Proyecto». Mónica bajó la mirada. «Cuando nos conocimos yo pesaba 70 kilos, ahora peso 52. No porque yo quiera, sino porque él insiste. Controla lo que como, cuándo hago ejercicio, qué ropa uso. Al principio pensé que era atención, que se preocupaba por mí, pero escuché la grabación de tu audiencia y todo encajó». Valeria sintió una mezcla de emociones, sorpresa, compasión y una confirmación dolorosa de algo que ya sabía. Rodrigo no la había dejado por alguien mejor, la había dejado porque ya no podía controlarla como antes. «Hay más», continuó Mónica, sacando su teléfono. «He estado grabando nuestras conversaciones. Tengo evidencia de cosas horribles que dice sobre ti, sobre sus hijos, sobre cualquiera que no cumpla con sus estándares imposibles». Le mostró a Valeria los archivos de audio. Durante la siguiente hora, escucharon fragmentos donde Rodrigo describía su matrimonio como 15 años de sacrificio, donde se burlaba del peso de Valeria con sus amigos, donde admitía haber manipulado finanzas específicamente para no darle ni un peso más de lo necesario a esa mantenida. «¿Por qué me muestras esto?»,
preguntó Valeria finalmente. Porque me di cuenta de que yo soy solo la siguiente versión de ti, respondió Mónica con lágrimas en los ojos. En 5, 10 años, él encontrará otra mujer más joven, y yo seré la gorda de la que se tiene que liberar. Y no puedo ser parte de ese ciclo. Valeria extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Mónica. Gracias, dijo simplemente, por tu valentía, por romper el patrón. Cuando Marcelo escuchó las grabaciones, su expresión pasó de sorpresa a una satisfacción casi salvaje. Esto es oro legal puro, declaró. Admisión de fraude financiero intencional, evidencia de abuso emocional sistemático, y todo grabado por su actual pareja. Valeria, este caso acaba de pasar de victoria probable a absolutamente garantizada. La siguiente audiencia judicial fue en septiembre. El invierno comenzaba a ceder ante la primavera, y Valeria sentía que su propia vida seguía el mismo patrón estacional. Esta vez, cuando entró a la sala, lo hizo con la cabeza en alto. Llevaba un traje azul marino que había comprado para la ocasión, no para impresionar a nadie, sino porque le hacía sentir profesional y poderosa. Su cabello, que había dejado de teñir obsesivamente para ocultar las canas, brillaba con mechas plateadas que aceptaba con orgullo. Rodrigo, en contraste, lucía demacrado. Las bolsas bajo sus ojos sugerían noches de insomnio, y su traje, aunque caro, colgaba de él de forma desaliñada. El juez Herrera revisó los nuevos documentos con expresión severa. «Señor Santibáñez», comenzó, «las evidencias presentadas por la defensa de la señora Méndez son perturbadoras, por decirlo menos. Lo que siguió fue una disección metódica de cada mentira, cada manipulación, cada centavo escondido. El abogado de Rodrigo intentó objetar, argumentar, pero cada punto era refutado con documentación sólida y testimonios verificables. Cuando el juez preguntó si Rodrigo tenía algo que decir en su defensa, él simplemente negó con la cabeza, derrotado. «Muy bien», concluyó el juez Herrera. «Emitiré mi sentencia en 2 semanas. Pero le adelanto, señor Santibáñez, que mi fallo no será favorable para usted». Capítulo 4. Renacer. La sentencia llegó una mañana luminosa de octubre. Primavera había transformado Santiago, llenando los parques de flores de jacarandá y el aire de promesas de renovación. Valeria la leyó en la oficina de Marcelo, con Carolina a su lado para apoyo moral. El juez Herrera había sido implacable. Rodrigo debía entregar el 75% de todos los activos matrimoniales, incluyendo aquellos que había intentado ocultar. Además, fue sentenciado a pagar una compensación por daño moral equivalente a 50 millones de pesos. La casa familiar, que tanto había amado Valeria, ahora era completamente suya. Y como guinda del pastel, el juez había ordenado que se investigara a Rodrigo por posible fraude fiscal, lo que podría resultar en cargos criminales adicionales. «No puedo creerlo», murmuró Valeria, las palabras borrosas a través de sus lágrimas. «Realmente lo hicimos. Tú lo hiciste», corrigió Marcelo. «Yo solo presenté las pruebas, el valor, la determinación, la voluntad de exponer tu dolor en una corte pública. Eso fue todo tuyo». Esa noche, Valeria organizó una pequeña celebración en su departamento. Carolina vino con una botella de vino Carmenere, la doctora Rojas trajo flores y, sorpresivamente, Mónica apareció con un pastel de chocolate. «Espero que no te moleste que viniera», dijo Mónica tímidamente. «Siento que compartimos algo, aunque sea extraño». «Compartimos supervivencia», respondió Valeria abrazándola. «Y eso nunca es extraño». Las 4 mujeres brindaron por nuevos comienzos, por justicia servida y por la fortaleza que viene de reconocer el propio valor. Con el dinero de la compensación y la venta de algunos activos, Valeria decidió hacer algo que había soñado durante años: abrir su propio estudio de diseño gráfico. Lo llamó Renace Diseño, un nombre que captaba perfectamente su propio viaje. Su primer cliente fue una organización sin fines de lucro que trabajaba con mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Diseñó su nueva identidad corporativa pro bono, sabiendo que su historia podría inspirar a otras mujeres a reconocer su propia valía.
Tu trabajo es excepcional, le dijo la directora de la organización, una mujer llamada Gloria, que había sobrevivido a sus propios demonios matrimoniales. Pero más que eso, tu historia da esperanza. ¿Considerarías compartirla públicamente? Así fue como Valeria terminó dando una charla en un evento sobre empoderamiento femenino en noviembre. Frente a 200 mujeres, en un auditorio de Vitacura, relató su experiencia sin vergüenza ni disculpas. Durante 15 años, me di mi valor por la mirada de un hombre que nunca me vio realmente, dijo, su voz clara y fuerte. Creí que el amor significaba hacerse pequeña, ocupar menos espacio, pedir menos, ser menos. Pero el amor real, el amor que todos merecemos, nos hace crecer, nos da espacio para existir completamente, sin disculpas. La ovación fue ensordecedora. Después de la charla, docenas de mujeres se acercaron a compartir sus propias historias y Valeria escuchó cada una con la atención y compasión de quien entiende profundamente ese dolor. 3 meses después, en una tarde de verano, Valeria estaba en su nueva oficina ubicada en un loft luminoso de Bellavista cuando recibió una llamada de sus hijos. Daniela y Matías, sus gemelos de 22 años, querían verla. Se encontraron en el mismo café literario donde todo había comenzado a cambiar. Sus hijos, que habían estado confundidos y distantes durante el proceso de divorcio, la miraban ahora con una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Mamá», comenzó Daniela tomando su mano, «queremos pedirte disculpas». «¿Por qué?», preguntó Valeria, sorprendida. «Porque no vimos lo que papá te hacía», continuó Matías. «Crecimos escuchando sus comentarios sobre tu peso, sobre tu apariencia, y los normalizamos. Pensamos que era preocupación por tu salud. No abuso. Cuando escuchamos la grabación de la audiencia», agregó Daniela, sus ojos llenándose de lágrimas, «nos dimos cuenta de que habíamos sido cómplices sin saberlo, y lo sentimos tanto». Valeria abrazó a sus hijos, su corazón expandiéndose con un amor que había temido perder. «No tienen nada de qué disculparse. Ustedes también fueron manipulados por él. Lo importante es que ahora ven la verdad y pueden aprender de esto. Pueden elegir ser diferentes». «Ya lo estamos haciendo», dijo Matías. «Papá intentó contactarnos para que testificáramos a su favor en la apelación. Le dijimos que no, que si alguien merece nuestro apoyo eres tú». En cuanto a Rodrigo, los rumores circulaban. Mónica lo había dejado, su hermano lo había expulsado del negocio familiar tras descubrir las manipulaciones financieras y enfrentaba cargos por evasión fiscal. Pero Valeria descubrió que ya no sentía satisfacción por su caída, ni tampoco dolor. Simplemente sentía nada. Rodrigo se había convertido en una nota al pie en la historia de su vida, no en el capítulo principal. Una tarde de marzo, mientras organizaba su estudio para una sesión de fotos de su portafolio, Valeria se detuvo frente a un espejo de cuerpo completo que había instalado. La mujer que la miraba tenía 40 años, algunas canas, algunas arrugas alrededor de los ojos y un cuerpo que mostraba las evidencias de haber vivido plenamente. Y por primera vez en décadas, Valeria sonrió a su reflejo sin crítica ni juicio. «Hola», le dijo a la mujer en el espejo, «es un placer finalmente conocerte de verdad». Carolina, que había llegado para ayudarla con las fotos, la encontró así, sonriendo sola frente al espejo. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. «Más que bien», respondió Valeria. «Estoy completa». Esa noche, mientras veía el atardecer desde su balcón, con vista a los Andes teñidos de rosa y naranja, Valeria reflexionó sobre su viaje. Había perdido 15 años con un hombre que nunca la valoró, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Se había encontrado a sí misma. Su teléfono sonó con un mensaje de la doctora Rojas. «Estoy orgullosa de ti. Recuerda siempre, la mejor venganza es una vida bien vivida». Valeria sonrió y escribió su respuesta. «No es venganza, es justicia, y apenas estoy comenzando». Al mes siguiente, Renace Diseño ganó su primer contrato corporativo importante. Valeria contrató a 2 diseñadoras junior, ambas madres solteras que necesitaban horarios flexibles y un ambiente de trabajo que valorara su humanidad completa. Su historia se difundió, primero en círculos pequeños,
luego en medios locales, hasta que un podcast nacional la invitó a compartir su experiencia. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres escribieron contando sus propias historias de manipulación, control y eventual liberación. Valeria se convirtió sin buscarlo en una voz para aquellas que todavía estaban encontrando la suya, y cada vez que una mujer le agradecía por inspirarla a dejar una relación tóxica o a valorarse más, Valeria recordaba las palabras que le habían roto el corazón en aquella sala de audiencias. Me casé con esta gorda por lástima. Esas palabras, que estuvieron diseñadas para destruirla, se habían convertido en el catalizador de su transformación más profunda. Había aprendido que el dolor puede ser un maestro cruel pero efectivo, y que la dignidad no es algo que otros te dan, sino algo que reclamas para ti misma. En diciembre, un año después de aquella audiencia fatídica, Valeria celebró el aniversario de su renacimiento, como lo llamaba, con una fiesta en su estudio. Estaban sus hijos, Carolina, la doctora Rojas, Mónica con su nueva novia, las empleadas de su estudio y docenas de mujeres cuyas vidas había tocado de alguna manera. Mientras alzaba su copa para un brindis, Valeria miró alrededor de la habitación llena de rostros sonrientes y corazones generosos. Hace un año, comenzó. Estaba en la sala más fría y despersonalizada de mi vida, escuchando cómo el hombre que juró amarme admitía que nuestro matrimonio había sido una mentira. Pensé que era el fin de mi historia, pero resultó ser el comienzo de la verdadera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de esperanza cumplida. Aprendí que merecemos ser amadas sin condiciones, sin tener que encoger nuestros cuerpos o nuestros sueños o nuestras voces. Aprendí que la mejor venganza no es hacerle daño a quien te lastimó, sino construir una vida tan hermosa que su opinión se vuelva irrelevante. Y aprendí que nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. La habitación estalló en aplausos y vítores, y mientras Valeria miraba hacia el futuro, no con miedo sino con anticipación, supo con certeza absoluta que las palabras de Rodrigo, aquellas que intentaron definirla y limitarla, habían fracasado completamente. Porque Valeria Méndez no era ni había sido nunca el problema, había sido siempre la solución, y ahora finalmente lo sabía.